Sí, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Espero que el tema realmente sea del mismo interés que es de nosotros y de nosotras, de toda la bancada, pero sobre todo un tema que ha despertado mucho interés en las y los ciudadanos. Es el glifosato. Hace 2 años, a finales del 2020, el presidente de la República emitió un decreto para que se prohibieran algunas sustancias muy tóxicas, muy venenosas, de alto contenido iatrogénico, o sea, que producen enfermedades. Y esa misma fecha, la senadora Ana Lilia propone una iniciativa para darle el techo legal al decreto. Por la pandemia y diferentes circunstancias, esto estuvo un poquito lento, pero de unos meses a la fecha lo hemos retomado y en próximos días, que son exactamente el día 14 de noviembre, la vamos a dictaminar en Comisiones Unidas. Yo, antes de cederle la palabra a la senadora promovente, nada más les quiero decir que llegó a la Comisión de Salud precisamente por la importancia para la salud de las y los mexicanos. El glifosato es una sustancia prohibida en muchos países, controlada en otros, pero que definitivamente causa muchas enfermedades. Hay investigaciones muy serias en todo el mundo, en donde está comprobada su alto contenido de envenenamiento en las células sanguíneas, en las células óseas, en las células del páncreas, del hígado y del cerebro, a tal grado que nos están produciendo enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Ahorita yo estaré atenta a sus preguntas, mientras la senadora Ana Lilia, que nos diga lo que la inspiró. Gracias, senadora Margarita, con su permiso. Muy buenos días a todos los medios de comunicación de nuestro país. Estamos convocando a esta rueda de prensa a la presidenta de la Comisión de Salud, su servidora como promovente de una de las iniciativas para la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, pero también para la regulación de los bioinsumos. Para nosotros es muy importante, a unos días de que nos volvamos a reunir en Comisiones Unidas para la discusión que ha quedado pendiente, aclarar a nuestro país en qué sentido y qué es lo que se plantea, cuál es el objetivo principal de esta iniciativa en materia de salud, porque se han generado hacia afuera, hacia el exterior, una campaña de desinformación que está generando temor a los pequeños productores, a la gente que se dedica a producir en el campo, pero también a la sociedad, cuando les dicen que si nosotros aprobamos la regulación de los bioinsumos y la prohibición progresiva, no inmediata, que eso es lo que queremos aclarar, que empata perfectamente con el decreto emitido por el presidente, lo que vamos a generar en México es hambruna. Entonces queremos nosotros aclarar el alcance de los objetivos de esta iniciativa y por supuesto cuál es la ruta que se ha caminado en las comisiones desde que se determinó que se habría de generar un mayor tiempo para su discusión. Así es de que, si me lo permiten, quiero comentar que este proyecto de dictamen tiene como finalidad esencial sentar las bases legales necesarias para concretar la actual política del gobierno implementada a partir de la publicación del decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, dirigiendo las acciones de las áreas competentes de la Administración Pública Federal hacia la sustitución gradual, no inmediata, no es para mañana, gradual, del uso de plaguicidas tóxicos catalogados como altamente peligrosos, donde no solamente es el glifosato. México ha firmado 3 acuerdos internacionales en este sentido. La Organización Mundial de la Salud y la FAO han determinado qué sustancias se consideran plaguicidas altamente peligrosos, donde se incluye al glifosato, pero también a muchos otros.
a fin de transitar hacia alternativas agroecológicas y culturalmente aceptables, compatibles con los derechos humanos a la salud, la alimentación, el agua, el medio ambiente y la biodiversidad, que están establecidos sobre todo en el artículo 4 de nuestra Constitución. ¿A quién se le ha instruido que empiece los trabajos para ir gradualmente sacando estos plaguicidas, el glifosato, e ir incorporando alternativas sustentables? Se le ha encargado directamente a la SADER, Semarnat, Salud y CONACYT. En ese sentido, la Comisión de Salud ha realizado durante meses mesas de trabajo con los responsables de ejecutar el decreto, SADER, CONACYT, sobre todo Salud, han estado trabajando con nosotros para poder lograr adecuar estas reformas legales en materia de salud a algo que no es nuevo, porque desde hace 2 años el gobierno federal ya lo está haciendo. Ya se empezó a importar menos glifosato. Los programas que la SADER está impulsando junto con Semarnat están empezando a investigar y a poner en práctica nuevas maneras de combatir hierbas y plagas. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo solo es retomar un trabajo que ya se está realizando para proteger un decreto sobre el cual empresas transnacionales sobre todo y nacionales, que son grandes productores, que son socios de estas grandes empresas transnacionales, se han amparado contra el decreto presidencial porque no tiene un fondo legal que lo acompañe. Son más de 40 amparos, donde ya estas empresas han ganado por lo menos 2 amparos. Entonces, lo que estamos nosotros en este momento haciendo es respaldar una acción positiva del gobierno que en medio de esta crisis que vemos de inflación alimentaria obliga a las y los mexicanos a mirar cómo vamos a lograr autosuficiencia alimentaria y de calidad. Si no producimos insumos y se los damos a los pequeños productores sin que tengan el cerco comercial, el control comercial que hoy tienen, no lo vamos a conseguir. Si nosotros no tenemos una política nacional de semillas que no estén dependiendo de las que compramos a altos costos con paquetes tecnológicos que contaminan el ambiente, no lo vamos a lograr. Entonces, la autosuficiencia alimentaria atraviesa por darle facultades a nuestro gobierno de permitirle transitar a una agricultura sostenible, culturalmente adecuada y que genere verdadera soberanía alimentaria al pueblo de México, combatiendo los intereses económicos que durante muchos años estos grupos nacionales y extranjeros han tomado, y con eso el control de la agricultura en México, responsables de la contaminación, de las enfermedades de millones de mexicanos. Por lo tanto, la senadora Margarita, los que integramos estas comisiones hoy, decimos a nuestro país, a los productores, que nuestra iniciativa habla de una reducción progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, poniendo como límite su salida el 2024, empatado perfectamente con el decreto del presidente, que no se está hablando de una prohibición inmediata, que hay estudios que demuestran que en materia de salud están las pruebas del daño que hacen a tierra, agua, alimentos y a la salud humana. Por eso es tan importante para nosotros que este tema se le dé el impulso y la visión que es necesario conocer. Los días pasados, una campaña desmedida en medios nacionales con firmas de quienes son productores que integran sobre todo el Consejo Nacional Agropecuario, que es este grupo de productores, sobre todo del norte de México, que tienen el control de extensos territorios, que tienen el control de concesiones de agua, que son responsables en gran medida del deterioro, de la contaminación y de la mala alimentación en México, los que utilizan los medios para desinformar y decir que si aprobamos estas reformas, México va a caer en una hambruna, que México va a tener alimentos más caros, que no estamos preparados, y lo que queremos decir, eso es un falso debate. El verdadero debate es lo que dice el dictamen que estamos por discutir,
en el que muchos senadores y senadoras han integrado su visión, su punto de vista para perfeccionarlo. Pero finalmente quiero decirles que traemos una opinión favorable de casi todo el gobierno federal. Solamente hay opinión en contra de SADER, pero también hay otra a favor de SADER, de la subsecretaría que tiene el encargo de ver el tema de autosuficiencia alimentaria. Entonces hay un punto de vista contradictorio en SADER y todas las demás dependencias a favor. Tenemos hoy una gran oportunidad al pueblo de México, se lo decimos. Uno de los grandes retos es que México sea soberano energéticamente, soberano alimentariamente y que un día recupere el control del dinero. Estas son las 3 actividades sobre las cuales se sustenta la soberanía de una nación, su independencia y su seguridad nacional. La autosuficiencia alimentaria es uno de los grandes retos de la Cuarta Transformación. Combatir estos intereses económicos que han controlado semillas, insumos y alimentación de los mexicanos no es nuevo para nosotras. Lo vamos a seguir haciendo y no nos vamos a doblar. La lucha va a ser hasta que las mayorías entiendan de esta Cámara de Senadores que vinimos a defender a quienes más lo necesitan, a quienes no tienen ni siquiera conocimiento de lo que comen, a quienes producen sin tener un etiquetado de advertencia de que los insumos que están utilizando generan enfermedad y que el cáncer y la insuficiencia renal de sus pueblos y sus niños es producto de estas sustancias que no tienen clasificación como peligrosos en los empaques en los que ellos compran estos o les son entregados por programas, por incluso gobiernos estatales, y es nuestra obligación hacer ese trabajo. Muchas gracias, Margarita. Yo quedo aquí si hay alguna duda. Adelante. Mientras que nos hacen alguna pregunta a las tareas que mencionó la senadora Ana Lilia, a esas 3 ejes yo le agrego, también es una tarea fundamental, es un compromiso. No podemos pasar por el Senado y no haber hecho nada por la salud de los mexicanos. Este es un tema de salud, no es un tema de dinero, no es un tema de poder, es un tema en el cual nosotros todos y todas estamos luchando porque la salud de los mexicanos mejore. Y la salud de los mexicanos no va a mejorar nada más iluminando el Senado o iluminando los edificios de la Ciudad de México o conmemorando días de la salud o poniéndonos moñitos todos los días. La salud de los mexicanos va a mejorar cuando los senadores y las senadoras se atrevan a dar definitivamente los pasos hacia adelante. ¿Y esos cuáles son? Legislar por la salud. ¿En contra de consorcios poderosos? Sí, no importa. Como dice la senadora, ni nos doblamos y como decimos en el norte, ni nos rajamos. Le entramos hasta donde tope por la salud de los y las mexicanas. No sé si nos quieran aportar algo los compañeros y las compañeras. Sí, ¿cómo no? Bueno, decir que la mayoría del grupo parlamentario de Morena respalda la posición de las compañeras Margarita y Ana Lilia, porque tenemos que poner por encima de todo la salud de las y los mexicanos. Hay un falso debate, porque además estas empresas transnacionales que están defendiendo el uso de estas sustancias, en sus países de origen ya están prohibidas. O sea, en sus países de origen sí cuidan la salud de sus ciudadanos y aquí en México quieren seguirnos envenenando. Entonces, es mentira de que no va a haber, que no hay alternativas de sustancias que no sean agresivas a la salud. Tan es mentira que otra vez en sus países ya se han implementado otras sustancias que no afectan a la salud de los que consumen los productos del campo. Creo que vamos a llegar también a un acuerdo al interior del grupo parlamentario y el acuerdo vamos a llegar gracias a que también el planteamiento tanto de la senadora Margarita como de la senadora Ana Lilia
se adecuó a los propios tiempos de el documento que firmó el presidente de la República, y con eso creo que vamos a estar a favor, si no la totalidad, sí la gran mayoría de los compañeros y las compañeras del grupo parlamentario de Morena. También al interior del gobierno hay un debate al respecto, pero como ya dijo claramente la senadora Ana Lilia, la gran mayoría del gobierno de la República está a favor a que se avance en ello. Yo en lo particular he platicado con varios compañeros senadores de oposición y yo he escuchado también el respaldo a estos dictámenes. Creo que el plazo que se dio del 17 es un buen plazo para terminar de llegar a este acuerdo, y yo soy muy optimista en que va a salir y que va a haber unidad en el grupo parlamentario de Morena en este tema. Y nuestro respaldo y nuestra felicitación a las senadoras que no han dejado de insistir y de mantener su posición a favor de la salud de las y los mexicanos. Gracias, senador. Senador Narro. Queríamos comentar que desde 1999, después en el 2009, México era un gran productor, por poner un ejemplo, de vacunas. Y las vacunas de México se exportaban a América Latina, se usaban en América Latina. Hoy México perdió, hemos empezado a recuperar la producción, aliados con laboratorios franceses, con otros, para volver a retomar la producción de vacunas nacionales a través de esta empresa de Birmex. Pero pasa lo mismo, en México teníamos una gran productora de semillas que era Pronace, teníamos una gran productora de insumos que era Fertimex en aquel entonces, y tenemos un problema porque todo lo que tiene que ver con bioinsumos, tanto COFEPRIS como SENACICA, o sea, la política todavía de SADER es no dar los permisos para que esos bioinsumos puedan pasar a una etapa comercial, tengan sus registros y sus certificaciones para que puedan distribuirse comercial y masivamente en el país. O sea, tenemos un bloqueo a favor fundamentalmente de las grandes empresas transnacionales para que se obliguen a los productores a comprar sus semillas, a comprar sus insumos, que muchos de esos insumos son desechados ya en sus países de origen, y aquí los usamos como un país que utiliza productos de desecho en sus países de origen porque son altamente contaminantes y tóxicos para la salud humana. Creo que este tema hay que empezar a regularlo, hay que empezar a poner orden. Por eso esta propuesta de ley de la salud, porque lo que estamos buscando es apoyar el bien superior, el bien mayor, que es el bien de la salud de las y de los mexicanos, es poner orden ya en este gran problema del uso de pesticidas y de insumos que son altamente tóxicos para la salud humana, y que dejemos de producir enfermedades que al final de cuentas todos los mexicanos las pagamos, como son los cánceres y como son las enfermedades que se generan por estos productos. Se han recibido certificaciones y felicitaciones de la propia ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, que están de acuerdo con esta propuesta que se está haciendo. Por eso convocamos a todas las fracciones a apoyar y al pueblo de México a apoyar esta gran iniciativa que se hace para recuperar la salud y para recuperar la autosuficiencia alimentaria, pero sustentable y sostenible para los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Senador Álvarez Lima también quiere aportar. Buenos días. Comentarles a ustedes que tanto la senadora Ana Lilia Rivera como un servidor somos senadores electos por mayoría por el estado de Tlaxcala. Como ustedes saben, el estado de Tlaxcala es un estado básicamente campesino y nosotros tenemos un mandato específico de nuestros electores
para legislar la prohibición de los agroquímicos venenosos, que no solo enferman a las personas que consumen los alimentos, sino también a las personas que aplican esos agroquímicos venenosos en el campo. Así que por mi parte estaré a favor de que se legisle para prohibir con un máximo de 2 años los agroquímicos venenosos en nuestro país. Muchas gracias. Sí, senadora, tenemos preguntas. Verónica Macías del Heraldo Televisión les escribe: aparte del glifosato, ¿qué otros plaguicidas catalogados como dañinos para la salud se usan en el país? ¿Por qué plaguicidas se estarían sustituyendo? Y los productores, ¿qué les han dicho? Porque se hablaba de una baja producción alimentaria del 40%. Entonces, ¿esto sería parte de la campaña de desinformación por parte de grandes empresas que se han amparado? Es que creo que es el que está prendido, ¿eh? Sí, primero decirles que México ha firmado 3 tratados internacionales en los cuales la Organización Mundial de la Salud ha detallado el nombre de todos los plaguicidas altamente peligrosos. México, al firmar estos acuerdos, es obligación que todas esas sustancias que en México se aplican, que están dentro de ese listado, salgan del mercado. Los estudios que hemos entregado a los legisladores para que puedan tener un voto razonado establece perfectamente en informes que les hemos dado. Quiero decirles, compañeros, que todo lo que a nivel nacional e internacional hay sobre estos plaguicidas altamente peligrosos se los hemos dado. Los nombres no me los sé, pero es todo lo que nosotros ya aprobamos en estos acuerdos internacionales y acabamos de sumar en la modificación que se hizo al dictamen los días pasados todos los plaguicidas que no están en esta lista de acuerdos internacionales, pero que hay estudios científicos que determinan son responsables de la muerte de los insectos polinizadores, por lo que se están sumando a este dictamen, aparte de los que están en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud, los que se están hoy ya descubriendo matan las abejas, sobre todo en México. Son 5 sustancias más, están en el decreto, no me lo sé de memoria, discúlpenme esos nombres científicos, pero están en el decreto. Esa es parte de lo que hay que aclarar. Segunda, y no me dejará mentir aquí el senador Narro, es mentira que la mayor producción en México de alimentos se genere por los grandes productores. Son los pequeños productores los que producen en México la mayoría de los alimentos que México produce, porque hay que entender que México dejó su autosuficiencia alimentaria a libre mercado y que hoy importamos a Estados Unidos sobre todo aproximadamente el 60% de lo que consumimos, pero lo que México produce, la mayoría de lo que México produce, lo producen los pequeños productores, sin apoyos prácticamente en lo vital que son semillas mejoradas. Ahí es necesario que nuestras universidades tecnológicos se pongan a trabajar para generar ciencia nacional, que no estemos comprando estas semillas que son carísimas, y también CONACYT, que ya tiene el encargo desde hace 2 años, está trabajando en los bioinsumos que van a sustituir al glifosato y a otros. Quiero decirles que hay estudios que CONACYT le hizo llegar también a los senadores, donde nos dice cómo en 2 años se redujo la importación de glifosato. En algunos territorios se dejó de producir con y la producción aumentó, no disminuyó. Entonces es otro falso debate. México no produce lo que come, lo compra. Queremos que bajen los alimentos, hay que ponernos a producir más. Queremos que haya producción nacional, hay que darles insumos a los productores. Por eso es tan importante que junto con esta prohibición de plaguicidas nazca también la legislación que le va a dar vida legal a los insumos, porque no están regulados en el país, no podemos competir con las mismas reglas. Todo está dado para que estos grandes monopolios tengan el control de fertilizantes y semillas. Entonces es otro falso debate, no va a haber hambruna. Queremos que no haya hambruna, queremos que los alimentos bajen de precio, démosle todo el apoyo al productor para que empiece a producir alimentos. Gracias. No sé si contesté todo lo que me preguntó. En ese sentido yo nada más quiero agregar que uno de los grandes factores
de las desigualdades sociales aquí en México es la mala distribución de los recursos de los mexicanos. Queremos gastar millones de millones en tratar enfermedades y, sin embargo, no ha habido las iniciativas para que la investigación en la producción de los alimentos salga a flote. Gastaríamos mucho menos en esas investigaciones de nuestras universidades, de nuestros tecnológicos, de CONACYT, para producir mejor y más sano que estar en un momento dado desgarrándonos las vestiduras porque no tenemos con qué tratar a nuestros enfermos, ¿sí? Ese es otro de los puntos muy importantes que esta iniciativa desencadenaría: la investigación para alimentarnos todos y todas y la distribución mejor de los recursos en nuestro país. No sé si alguien más. Sí, tenemos 2 preguntas más. Les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Senadora Rivera, los grandes productores aseguran que el impacto de la prohibición inmediata de estas sustancias químicas implicarían una pérdida de al menos 10,000 millones de pesos para ellos. Y me gustaría saber si este cálculo que ellos están haciendo es parte de la realidad o están tratando de mostrar otro panorama. Y 2, hay el grupo de productores de estas sustancias aseguran que entre los 140 elementos químicos que estarían prohibidos, hay al menos 40 que afectaría la producción porcina con la garrapata. No sería posible que en México, porque no hay sustancias para combatir la garrapata, y eso implicaría una disminución terrible de la producción bovina. Entonces quisiera saber esto, senadora, si también está basado en la realidad o no. Y la tercera interrogante que te tengo, no sé si dije alguna broma, perdón. No sé si qué, perdón. Es que se están riendo, no sé si dije alguna broma. Perdón. Y la tercera pregunta que tengo, senadora, es: ¿cree usted que hay unificación en el grupo parlamentario de Morena del Senado respecto a este tema, o hay 2 visiones en Morena sobre el tema de fertilizantes? Le agradezco mucho, senadora. Sí. Adelante, senador. Yo quisiera responder a la última parte de su pregunta. En Morena hay diversidad de opiniones, es parte de la democracia interna, de la génesis de nuestra organización política. Sin embargo, nosotros percibimos que la mayoría está a favor de la prohibición de los agroquímicos venenosos. Nosotros, por ejemplo, la senadora Ana Lilia y yo, que venimos de Tlaxcala y somos senadores de mayoría, no plurinominales, es decir, tenemos electores a los cuales responder, ¿con qué cara vamos a regresar a Tlaxcala, donde nos han dado el mandato de prohibir estos agroquímicos, si no luchamos hasta el final porque esto se logre? Vamos a tratar de convencerlos a ustedes, a la opinión pública, a los senadores de Morena, a los senadores de la oposición, de que nos acompañen en esta cuestión que es prioritaria para la salud de los mexicanos. Pero entendemos que pues esto no es una dictadura, es una democracia y habrá quien opine diferente, a los cuales vamos a respetar. Pero sentimos que tenemos la mayoría del grupo parlamentario. Es decir, aprovechando, senador. Senador. Perdónenme, es que aprovechando que tomó la palabra, entonces ¿usted cree que esas diferencias de criterio no serían un obstáculo para el avance de esta reforma? No, nosotros discutimos permanentemente entre nosotros. Venimos ahora de una reunión aquí en el Octavio Paz, donde se manifiestan diferentes opiniones. Por ejemplo, hoy se votó para que nos reunamos a sesionar martes y jueves en pleno y el miércoles en comisiones. Entonces, respondiendo a un reclamo de la opinión pública y hasta de la oposición, y se votó dentro del grupo, es decir, lo cual demuestra que en nuestro grupo hay democracia interna y hay diferentes opiniones, las cuales son muy respetables, y en este caso probablemente haya compañeros que piensen diferente, pero no son la mayoría. Gracias. En ese sentido, yo agrego nada más que en Morena sí hay diferencias de opiniones, todos los días, a toda hora, en todo momento, ¿sí? Pero son salvables. Nos une a todos, nos une el
beneficio de la mayoría, que es México. A todos nos une el compromiso que hicimos hace 4 años de ir por el mismo camino. Y efectivamente ha habido diferencias en este tema, pero nada más en el tiempo que se va a dar para que los productores alcancen a regular el uso de los insumos y dejen de usar el uso de los venenosos. Hemos tenido reuniones en todo el país con todos los que quieren hablar del tema. En Durango, los productores de manzana me dijeron la semana pasada, por el glifosato nos vamos juntos, de que lo acabamos, lo acabamos. Y nos ponemos de acuerdo en otras sustancias, senadora. Claro que sí. La otra cosa es que preguntaban los nombres de algunos venenos. Increíble, hay bultos de veneno de glifosato que se llaman Durango. Así de simple. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre, porque allá casi no lo usamos. Es Durango. Se arranca por las camionetas o algo. No, por los alacranes no, pero la hierba, por la hierba, la forma en que los campesinos de Durango, agricultores de maíz, de frijol, de frutas, con sus manitas que son manos de gente muy trabajadora, arrancan la hierba que les hace daño y desgraciadamente sí tenemos mucho cáncer. Le voy a decir, Leticia, en qué parte tenemos mucho cáncer y los niños nos están naciendo con anencefalia, donde están instaladas las fábricas de DuPont y de Chemur, que unos le dicen Kemur, ¿sí? Kemur. Son veneno, no las quieren en otras partes de México ni del mundo, pero nos las fueron a instalar allá y también por ahí estamos en lucha para que se vayan. No sé, senadora, voy a contestar lo que me preguntó. Sí. Por eso era tan importante esta rueda de prensa, porque el falso debate que se ha dado es que la ley, las reformas que proponemos en materia de salud es la prohibición inmediata. No, estamos empatando los tiempos al decreto emitido por el presidente. Por supuesto que CONACYT y otras instancias responsables están haciendo los trabajos para proponer al gobierno por qué bioinsumos se van a cambiar estos plaguicidas altamente peligrosos, no solamente es el glifosato. Por supuesto que los productores que dicen, bueno, ¿con qué vamos a combatir garrapatas? Estamos estudiando para que progresivamente vayan saliendo del mercado. Hay una progresividad inmediata que es el glifosato. La otra progresividad de los diversos plaguicidas altamente peligrosos, el tacto ya del gobierno ejecutivo que se encargará de que esto se convierta en políticas, en programas, en presupuestos, lo estará haciendo. Pero quiero decirles, claro que hay solución. No nació la humanidad con los plaguicidas, estos son insumos que han hecho multimillonarios a unos cuantos. Y los productores en México, y lo digo con su nombre, el Consejo Nacional Agropecuario, han sido los principales beneficiados de esta política de control de semillas y de insumos. Ellos son los principales beneficiarios del Tratado de Libre Comercio, pero no han sido capaces de alimentar a México. Han enriquecido sus bolsas y han enfermado a millones, no tienen escrúpulos, se quedan con el agua, se quedan con la tierra, enferman a la gente, no pagan impuestos. No podemos seguir permitiendo que esto pase. Y si esto no lo atiende la mayoría de Morena, que la historia los juzgue, como me va a juzgar a mí. Pero yo, junto con muchos senadores de este gran movimiento, ponemos por delante y primero el interés de los más pobres, de los más olvidados y de las mayorías que consumen todos los días contaminación. Pruebas existen de CONACYT que la leche materna está contaminada de glifosato, que la tortilla comercial está contaminada de glifosato, cáncer, insuficiencia renal y otras enfermedades para las que además el sector salud está colapsado. Gracias. Gracias, muy amables. Buen día. El senador Narros quiere aportar. Que queríamos comentar a la pregunta, Leticia, para que nos demos una idea. Hay cerca de 1 millón de beneficiarios o de campesinos que están integrados en el programa Sembrando Vida. Cada productor tiene cerca de 4 hectáreas, 5 hectáreas, que son las que se permiten. Estamos hablando de 4 millones de hectáreas. Esas 4 millones de hectáreas se siembran y se trabajan con bioinsumos.
Eso es muy importante. O sea, hablamos en México de que tenemos 22 millones de hectáreas que se trabajan en el campo. Estas se han reducido por la crisis que hay en el campo a 18. Si tomamos 4 millones de hectáreas más, las que se utilizan en producción para el bienestar, integrarse al programa de producción para el bienestar, ¿qué implica? Estás integrado al programa de producción para el bienestar, tienes asesoría técnica y prácticamente cuentas con crédito a la palabra o con crédito. O sea, tienes 3 cosas en ese programa de producción para el bienestar. ¿Cuál es el objetivo también de esta ley? Empujar la producción, empujar a nivel nacional la autosuficiencia alimentaria, que todos los agricultores que reciben apoyos de producción para el bienestar se integren, porque cada productor tiene un asesor técnico, o sea, un asesor técnico que atiende a varios productores, que todos los productores se integren a este programa de bioinsumos y de semillas mejoradas, porque lo que se plantea es que hacia el 24 empecemos a recuperar la autosuficiencia alimentaria. Hoy México es el principal importador de maíz en el mundo. Hoy estamos importando cerca de 18 millones de toneladas. Lo que se está planteando es que recuperemos a partir de incorporar a los pequeños productores al programa de autosuficiencia alimentaria a través de este esquema. Y esta ley es parte de esa estrategia que se está planteando. Es cuanto, gracias. Nada más agregar que también tenemos pérdidas por el uso del glifosato. El 30% de las colmenas que producen la miel en México se han perdido totalmente. Y en Yucatán ya no nos quieren comprar la miel si no está certificado que no se está usando el glifosato en esos campos, porque las abejas están muriendo y descomponiéndose. También les digo lo injusto que somos los mexicanos con los otros mexicanos. La manzana norteamericana no la aceptan en Japón, no la compran en Japón, no entra a Japón porque lleva glifosato. La manzana de Durango sí nos están poniendo peros en Estados Unidos y no se usa glifosato, es más sabrosa, más buena y más barata. Es injusto que a otros sí les permitan vender sus productos aquí en México contaminados y a nuestros fruticultores no se les permita por cuestiones políticas. Sería agregar, no sé si alguien más. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Pregunta? Sí, tenemos todavía más preguntas. Ponte de una vez aquí. Adelante. ¿Qué tal? Carlos Guzmán de Aba Noticias y de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues sí, de inicio, bueno, le diría otro nombre, otro que se llama Dragón. Ese lo ocupábamos en el 95, en los campos de Sinaloa, justamente el glifosato. Es preguntarle 2 cuestiones, una política y una relacionada con el tema. Comenzando con la del tema, es ¿por qué no veo en la propuesta lo que decía el senador Narro? Yo soy egresado de un tecnológico antes de estudiar esta carrera de comunicación en Aguascalientes. Me dieron clases los del Antonio Narro, me dieron clases los de Chapingo. Hay un centro de investigación, curiosamente, que se llama CIMIT, aquí en México, que está colaborando con semillas modificadas para combatir el hambre en África. Y está en Texcoco, Estado de México. ¿Por qué no está en esta iniciativa? ¿Por qué no se les convoca para, obviamente, la campaña que ustedes mencionan, combatir la campaña que tiene el Consejo Nacional Agropecuario? ¿Por qué no se les convoca? 1. 2, el tema, ¿por qué en el tema médico, aprovechando que está una doctora casi en el uso de la voz, no se habla de los suicidios? En India, el glifosato tiene un número importante de suicidios. Y el tema de los polinizadores, no sé por qué no han hecho la campaña de que Bayer en Alemania tuvo que pagar millones de euros precisamente por ese tema de las abejas, abonando a lo que dice usted, senadora Ana Lilia, también. En el caso de Chiapas, de Yucatán, prácticamente la abeja melípona está en vías de extinción. ¿Por qué no contrastar esta campaña con esto? Y 2, tema político. Sí me gustaría, por aquí que está el senador Cravioto, pues que nos dé su opinión de parte de la bancada de Morena respecto a este tema del INE. El presidente López Obrador en la mañana lo tocaba. Unos dicen que sí la publicaron la encuesta, otros dicen que no la publicaron. Si nos puede dar su punto de vista, senador. Bueno, yo iba a opinar respecto a la salud, porque recordemos que esta iniciativa está en la Comisión de Salud. Como médica puedo decir las principales causas de muerte en los niños
es cáncer infantil. Y las leucemias que dan a los niños en México son curables en otros países en donde no hay el uso del glifosato. Aquí se hacen mucho más resistentes a pesar de que es el mismo tipo de leucemia, y acá no responden bien a los tratamientos. Y están vinculadas directamente con los corredores agrícolas en donde se utiliza el glifosato. En adultos también. En adultos también las leucemias y los cánceres resistentes están vinculados con el uso de este tipo de cosas que son nos comemos, o quienes están aplicando estos insumos en el campo sufren frecuentemente de este tipo de males y por supuesto otras alteraciones de la salud. Entonces es un tema de elegir, a ver, porque si nos ponen en esa disyuntiva, ¿no? Eliges, para que haya alimentos, supuestamente tienes que envenenarte. Entonces, ¿cómo va a ser ese falso debate? O sea, es a fuerzas envenenarte y envenenar a tus hijos para que haya alimentos. Es mentira. Como ya bien decía Ana Lilia, pues la humanidad no nació con estas mugres, ¿no? Entonces, el asunto es que se puede producir de una manera ambientalmente sustentable y humanamente sustentable, y es la pretensión del gobierno de México. El presidente López Obrador desde hace varios años emitió este decreto precisamente por esta situación. Y claro que se han mencionado muchas de estas cosas y además se ha invitado a todos los que quieran hablar sobre el tema. En el caso de quienes usted mencionaba, estaba abierto el debate para todo mundo. Y lo que pasa es que quienes estamos a favor de esta iniciativa no tenemos la cantidad de recursos que invierten estas empresas que efectivamente se han enriquecido a cargo de la salud de las mexicanas y mexicanos para la difusión de esto, ¿no? Gracias. Sí, por favor. Antes de pasar al otro tema, nada más quiero agregarle que efectivamente está comprobado que el glifosato afecta el estado emocional de las personas, Sistema nervioso. llega a las depresiones y las depresiones consecuentemente sí están dando mucho suicidio. Eso es cierto. No podemos tocar, porque no nos alcanza el tiempo, todos los efectos de estas sustancias venenosas, pero de que nos están comiendo, de que nos están matando, nos están matando. Y yo les pido a todos ustedes que nos apoyen a que difundan nuestro pensamiento, a que difundan por bien de los mexicanos lo que es cierto, o cuando menos lo que nosotros decimos aquí. No podemos llegar a dentro de 20 o 25 años con la conciencia de decir, pudimos haber hecho algo y nos quedamos callados. Eso sería, y ahora sí, senador, si quiere, por favor, senador, pasamos al otro tema y nosotros… Y gracias por su atención. Sí, aquí nos quedamos. Pero ya para irnos al otro tema. Bien, sobre el tema del INE, primero comentar que han hecho el ridículo los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Primero hacen una encuesta con recursos públicos, los resultados de la encuesta no les favorecen, ocultan el resultado de la encuesta. Cuando se descubre que la ocultaron, pues hacen maromas y siguen mintiendo, diciendo que sí la habían subido y está demostrado que no estaba arriba. ¿Por qué? Porque la encuesta es muy contundente. Fíjense las respuestas de la gente. No venía preparado, pero aprovechando que preguntan, no quería meter este tema, pero fíjense, el 93% de las y los mexicanos están de acuerdo en que se usen menos recursos públicos los partidos políticos, 93%. Después, el 87% están de acuerdo que disminuya el número de diputados y senadores, 87%. El 74% están de acuerdo que se reduzcan los recursos públicos al INE, 74%. El 78% están de acuerdo que magistrados y consejeros sean electos directamente por la ciudadanía, 78%.
El 68% están de acuerdo que se amplíe el uso del voto electrónico. El 53% están de acuerdo con que desaparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales locales. Y el 52% están de acuerdo que se sustituya al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. O sea, que es demoledor la opinión a favor de los mexicanos de que salga esta reforma electoral. Y la pregunta es, con estos números, ¿qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a hacer el PRD? ¿No van a respaldar estos números que dice la ciudadanía? Hoy el presidente de la República le dice al INE, bueno, haz una nueva encuesta. ¿Qué le contesta a Lorenzo Córdoba? No tenemos dinero. Y ya hicieron dos, que hagan una nueva con más información, porque la ciudadanía está a favor. Fíjense, el martes pasado, tuvimos aquí un debate, un senador de Movimiento Ciudadano y un servidor, con jóvenes de la Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que los jóvenes de la Universidad de Anáhuac, a favor de la reforma electoral, a favor de que no se derroche el recurso ni en el INE, ni en las representaciones de los partidos, en los órganos legislativos. O sea, hay una abrumadora mayoría. Entonces, aquí el debate va a ser cómo se defiende la oposición si es que deciden votar en contra de lo que está diciendo la mayoría. Y aprovechando el tema, hay dos asuntos muy relevantes que también queremos meter al debate. Lo que dio a conocer el órgano interno de control del INE, que 1,500 millones de pesos que les ha sobrado en el gasto anual del INE, en lugar de regresarlo a la tesorería de la Federación, se lo embolsaron a través de un fideicomiso para el beneficio de los consejeros. Eso es robar el dinero que es de todos los mexicanos, a favor del bien personal de los consejeros del INE. Tienen que dar la cara a los consejeros sobre esta denuncia que hizo el órgano interno de control. Y hay apenas una resolución de la Comisión de Derechos Humanos al INE, justamente. Y esa resolución, aquí se le ha criticado a la Comisión de Derechos Humanos por haber dictado esta recomendación. Nosotros estamos a favor de esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos porque le pide al INE que fortalezca su independencia, le pide al INE de que se ejerzan y se fomente el desarrollo de la vida democrática y le pide al INE que se apoye el desarrollo de la democracia participativa. Entonces, nada de que se quiera acallar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una recomendación que está basada y que está sustentada, y nada de que se le diga a la Comisión de Derechos Humanos que no puede hacer recomendaciones al Instituto Nacional Electoral. Si ustedes nos permiten, todavía tenemos más preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. Toca el turno de Elizabeth Robles del Canal del Congreso. Senadores, buenos días. Dos precisiones nada más. Una, si al dictamen que se había presentado el mes pasado se le hicieron modificaciones después de estos foros de Parlamento Abierto que se hicieron. Y dos, confirmarnos la fecha de dictaminación. No estoy segura si se anunció el lunes pasado, el 9 de noviembre, de Comisiones Unidas, o la fecha exacta en la que se van a reunir para dictaminarlo. Sí, gracias. Claro, sí se hicieron modificaciones al dictamen, se tomaron en cuenta las opiniones de modificación de SADER,
SADER presentó 2 contradictorias y para poder armonizar tomamos en cuenta la que tenía una posición negativa, que fue ajustar los plazos exactamente al decreto del presidente. Entonces SADER ya no tendría ningún motivo por estar en contra, y se han tomado igual opiniones de senadores. Se sumó la iniciativa de Movimiento Ciudadano de la senadora Verónica Delgadillo, entonces se modificó y se perfeccionó incluso en su redacción. El 14 de noviembre es el día citado para la reanudación de la sesión. A las 4 de la tarde, así es. Luis Méndez de 11 Noticias. Nada más para que quede bien preciso, bien preciso. Va a ser 14 de noviembre, Unidas, a las 4 de la tarde, en un compromiso formal de legisladores entre el senador Espino y una servidora. Como testigos de que así lo acordamos, la senadora Ana Lilia presente y el senador Monreal. Entonces, no debe de volver a haber confusión en la fecha, en la hora, en el día. 14 de noviembre, 4 de la tarde, en Comisiones Unidas. ¿Sí? Gracias. Luis Méndez de 11 Noticias. ¿Qué tal, senadoras y senadores? Buenos días. La primera pregunta que les quiero hacer es, a partir del Parlamento abierto que se realizó en la antigua, en Jicotencal, gracias, senador. Ahí, bueno, se denunció conflicto de intereses por parte de uno de los panelistas, específicamente a Luis Fuello McDonald, que es un consultor ambiental. Si ustedes estarían a favor de que estos conflictos de intereses por parte incluso de algunos senadores se declararan antes de participar en esta votación. Y les tengo una segunda pregunta. Gracias, Luis. Mira, ese día que comenzó el foro, yo le solicité a todos los participantes que por favor firmaran, como lo hemos hecho siempre en los foros que auspicia Salud, de que nadie tenga conflicto de interés. Varios de los participantes lo entregaron en ese momento, lo firmaron, y efectivamente el investigador no lo hizo, no lo entregó, y pues está sujeto a lo que se le pueda venir, pero lo ideal y lo conveniente es que si van a dar una opinión a favor o en contra de cualquier cosa, no se tenga intereses con los grandes empresarios, con los grandes consorcios. Y eso se los digo, compañeros, de corazón. La salud en México en los últimos 40 años ha sido negocio. Hospitales, aparatos, medicamentos, aseguradoras, vacunas, todo es un negocio y hay gente que se dedica a promover esos negocios. Es válido, pero que no traten de influir en los y las legisladoras, porque eso ya no lo puede soportar el pueblo. Para eso nos mandó aquí, para que no anduviéramos tracaleando sus intereses con ninguna otras empresas adineradas que primero los enferman, luego los quieren curar y les cobran, y luego les quieren, son los mismos, entonces no se vale. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en que se debe de firmar, ya por siempre. Y también, bueno, hay alguna información que empieza a circular que el Consejo Nacional Agropecuario prepara una redacción alternativa de la iniciativa y que se va a presentar incluso por parte de senadores ligados. Me refiero específicamente pues al expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, que tiene ahí una cercanía con la senadora Claudia Ruiz Massieu, y se habla de que ya se está preparando una contrainiciativa. ¿Qué pensarían si se presentara esta contrainiciativa, senadoras? Que se presente, pero nosotros somos los que vamos a legislar, no el Consejo Nacional Agropecuario. Y también le doy una mala noticia al Consejo Nacional Agropecuario: la mayoría no pensamos como ellos, ni servimos a los intereses de ellos, le servimos a los intereses del pueblo, los que no pagan los votos, los que no financian campañas, a esos nos debemos y somos la mayoría. No importa con quién manden su iniciativa, no van a lograr la mayoría, pero la vamos a estudiar y la vamos a analizar. Si se empata con el decreto del presidente y con la intención de que los plaguicidas altamente peligrosos salgan del campo mexicano y de nuestros alimentos, seguramente que así nos encontraremos para empatar. Pero si son intereses distintos, que no son los intereses de la mayoría,
entonces la estudiaremos y la votaremos, y cada quien que asuma el costo de su voto, los que estén a favor de mantener estos privilegios, estas grandes fortunas amasadas a través de las actividades agropecuarias, o quienes deciden dar una oportunidad a este país para transitar a una agricultura sustentable, agroecológica, nacional, que permita, saludable, que permita realmente construir soberanía y autosuficiencia alimentaria de calidad para el pueblo de México, que es nuestro derecho constitucional. Solo si pudieran, por favor, hacer público, específico, si pudiera hacer público los proyectos de CONACYT de los que hablan, si puedan difundirlos ante la prensa, de los proyectos que ya se han avanzado a nivel nacional, por favor. Claro. No son secretos, les hemos estado enviando a todos los senadores de la Comisión de Salud y a los que lo solicitan, todos este tipo de publicaciones. Se los enviamos a ustedes, se los pasamos, no hay ningún secreto en ese sentido. Igualmente, COFEPRIS ha mandado sus opiniones y las tenemos. Y nada más para agregar lo anterior, Luis. No nos asustamos con el petate del muerto, que manden la iniciativa con la que la quieran mandar. Si es favorable al pueblo, la apoyaremos. Si viene desfavorable al pueblo, pues no pasa, así de simple. Yo quiero que quede bien claro que pues difícilmente van a cambiar nuestra forma de pensar, nuestros principios. Mándenos quien nos mande los recados. Tenemos conciencia de saber por qué estamos haciendo aquí las cosas, ¿sí? Entonces que la manden. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días. Yo quisiera saber si podrían precisar si han detectado que haya conflicto de intereses entre algunos legisladores. Se lo pregunto porque, bueno, uno de los que frenó la iniciativa, el dictamen, es el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Entonces, en ese sentido, sería muy riesgoso que desde dentro de Morena o de otros bancadas, pues hubiera senadores que están representando a las transnacionales. Y otra pregunta para el senador Cravioto, que es sobre el INE. Ahí le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión sobre esta actitud que a muchos parece poco ética del INE, de no haber dado a conocer esa encuesta en la que la ciudadanía está de acuerdo con la reforma y que ahora trate, junto con algunos medios, de disculparse y decir que era una opinión de hace mucho tiempo? Bueno, voy a comentar, y espero que no sea indiscreto. Tuve una larga charla con el senador Espino en días recientes sobre este tema. Y el senador Espino, después de escucharme, de escucharlo, de platicar sobre el tema, me comentó que su gran diferencia final era el tema de los tiempos. Ahora que la senadora Ana Lilia, la senadora Margarita están planteando que ya se ajustó exactamente a los tiempos del decreto presidencial, yo creo que ya no va a haber ningún problema. No va a suceder. No va a suceder. Era el tema de los tiempos. Y del otro, pues claro que ellos no hubieran querido que saliera la información de la encuesta porque fue tan contundente, pero no fue con su dinero. O sea, si uno manda a hacer una encuesta con recursos privados, pues está en su derecho, ¿no?, de darla a conocer, pero fueron recursos públicos. El problema de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba es que manejan los recursos del INE como si fueran de su propiedad. Es que manejan los recursos del INE por ser un órgano autónomo como si no le tuvieran que rendir cuentas a nadie. Y son recursos públicos. Y fue, por supuesto, un acto de deshonestidad, aunque la quiera componer Lorenzo Córdoba, que él, teniendo los resultados de una encuesta que mandó a hacer el instituto que él preside, da a conocer los resultados de una encuesta de un periódico, en lugar de que diga, estos fueron los resultados de la encuesta que nosotros mandaron a hacer. Entonces, la verdad es que son muy deshonestos, una tras otra se ha demostrado su deshonestidad, y es parte de por qué se requiere hacer
esta reforma electoral, para que no lleguen a esos cargos personas sin ética y sin principios. La última pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, senadores. Para conocer su opinión, el alcalde de Badiraguato anunció una inversión de 15 millones para abrir un museo del narco. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? Pues yo no estaría de acuerdo, me parece que utilizar recursos públicos para hacer un museo del narco, pues no es correcto. ¿Alguno más? Yo nada más pienso, ¿y a quién estará dirigido esa enseñanza? Porque los museos son enseñanza a los niños, a los adolescentes. Pues no, definitivamente no necesita México un museo del narco. Así de simple. ¿Perdón? No importa del partido que sea, no estoy de acuerdo. Así de simple, no estamos de acuerdo. Todos, si ya se incluyen, pues no. Hay 1000 temas para hacer museos, ¿no? Así de simple. Gracias. Gracias a todos. Sería todo, no tenemos más preguntas. Por un México sin glifosato, compañeros. Muchísimas gracias a las